Hola amigos, bienvenidos una vez más al programa Seamos Derechos y Humanos. Muchas gracias por acompañarnos otro lunes. ¿Qué tal el calor? No, impresionante. Yo vengo ahorita de allá afuera y está impresionante. Entonces esperemos que ustedes estén un poco más relajados, un poco más frescos. Hoy vamos a tener un tema muy importante, ¿verdad, Fer? Claro que sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué te parece si mejor nuestro invitado se nos presenta? Buenas tardes. Ok, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy Jorge Valtierra Zamudio, soy antropólogo, bueno, historiador y antropólogo, y entre los temas de investigación que normalmente he desarrollado, pues tiene que ver justamente con pueblos indígenas, enfocado mucho en religión, pero otras cuestiones, ¿no? También relacionado con sus derechos. Y justamente ese es el tema del día de hoy, de los derechos de los indígenas, y como ya nos comentó Jorge cuál es toda su carrera, sus estudios, pues no creímque había mejor invitado que él. Muchas Así gracias. que bienvenido, y sabes que esta es tu casa y cuando quieras venir, pues aquí estamos dispuestos a que nos acompañes. ¿Qué les parece si antes de empezar vemos un videíto para dar una introducción a lo que vamos a hablar hoy? En América Latina se registran actualmente 826 pueblos indígenas que para el año 2010 agrupaban a cerca de 45 millones de personas, lo que equivale al 8% de la población de la región. Los países con mayor proporción de población indígena son Bolivia, Guatemala, Perú y México. Existe una enorme diversidad, desde pueblos indígenas que permanecen en aislamiento voluntario hasta otros que conviven en grandes asentamientos urbanos. Brasil posee la mayor cantidad de pueblos indígenas, seguido por Colombia, Perú y México. Los pueblos indígenas representan uno de los colectivos más desfavorecidos en la región y han sufrido la pérdida sistemática de sus territorios con graves consecuencias para su bienestar. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha constatado que en los últimos años se han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos territoriales y en su participación política. También se han registrado mejoras en sus condiciones de vida, con un mayor acceso a la salud y la educación. Naciones Unidas ha sido pionera en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y cuenta para ello con 3 mecanismos especiales: un foro permanente, un mecanismo de expertos y un relator especial. A nivel normativo, los pueblos indígenas están amparados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, que reconoció por primera vez sus derechos como pueblos, y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que considera el derecho de estos pueblos a la libre determinación. Dentro de estos esfuerzos, la CEPAL convoca a los países de la región a poner en práctica políticas que terminen con las desigualdades que sufren los pueblos indígenas, basándose en los estándares de derechos humanos e incluyendo las perspectivas y aportes de estos pueblos. Esto es clave en la construcción de una nueva agenda de desarrollo basado en la igualdad a partir de 2015. Bueno, pues ya vimos más o menos cuál es la cantidad de indígenas que conforman el territorio de América Latina. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta, Jorge. ¿Cómo ves situada la situación de la comunidad indígena en la sociedad actual? Bueno, es una situación muy compleja, difícil explicar la actualidad sin adentrarnos, o mejor dicho, remontarnos a la historia. Desde la llegada de los europeos, que no todos fueron españoles, pero bueno, la mayoría de ellos sí fueron gente que venía justamente de la península ibérica, el encuentro, este choque entre dos culturas que pues lleva no nada más a todo esto que nos han comentado de una conquista bélica, ¿no? También hay una conquista espiritual, y bueno, de ese momento hasta la fecha los pueblos indígenas en general han sido relegados, ¿no? Presentan una situación de marginación. Hay cuestiones que no necesariamente tienen que ver con racismo,
Hay una herencia finalmente colonial que pues tenemos nosotros, digamos, en nuestra sociedad, que, bueno, va clasificando evidentemente a estos grupos y, bueno, pues están en el escalafón mínimo, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Y bueno, pues también ha habido muchos intentos por parte del Estado mexicano, sobre todo con las modificaciones que ha habido en la Constitución, ¿no? Específicamente el artículo 4, en que se asume finalmente el Estado mexicano como un Estado pluricultural, pero bueno, pues en la práctica ahí es el punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sigue habiendo mucha diferencia en este. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que en el momento en el que justo en incluir en una constitución el hecho de los pueblos indígenas, es que pues hay como una diferencia con la demás sociedad, ¿no? Porque se podría decir claramente que la constitución va a ser para todos, pero ¿por qué hacer esta diferencia entre pueblos indígenas y la sociedad? Bueno, en realidad es parte de su derecho. O sea, mucho de lo que se ha debatido tiene que ver con esta cuestión del derecho a la diferencia étnica, ¿sí? O sea, ellos no se asumen como parte de la sociedad mexicana. Hubo una tendencia, sobre todo postrevolucionaria, pero pues también en cierta medida en el siglo XIX, de estar como homologando a toda esta sociedad mexicana simplemente como mexicanos. Entonces, tú eres indígena, no, tú eres mexicano, por lo tanto tienes que hablar español, tu lengua no nos sirve, ¿no? Las nociones, por ejemplo, mucho más actuales, que hablan de una cuestión de desarrollo social, sobre todo, bueno, pues que finalmente deben cumplir con una serie de reglas, una serie de patrones, ¿no? Para que puedan de alguna forma estos pueblos estar en una situación mucho mejor, ¿no? Pero esas son perspectivas completamente occidentales, perspectivas que vienen, y no hablo nada más de Europa, o sea, en general, la perspectiva que nosotros hemos también heredado y pues nunca estamos considerando cuál es la perspectiva que tienen los propios pueblos indígenas. Incluso si pensamos en otras cuestiones, por ejemplo, sus creencias, ¿no? Usos y costumbres, la manera como ellos se organizan, aparentemente la ley está reconociendo en la actualidad que ellos tienen todo el derecho de organizarse, ¿no? Tienen el derecho de asumirse como diferentes o ser parte de este mosaico multicolor que representa, pues en este caso, México. Pero bueno, la realidad es completamente distinta. La realidad es distinta porque se imponen muchas de estas ideas, ¿no? Digo, en esencia es lo que nos lleva justamente como esta complejidad, y que tendemos mucho a representar a los pueblos indígenas o la voz de los pueblos indígenas porque los interpretamos. Y eso es una pedrada que yo me echo también, ¿no? O sea, finalmente como antropólogo social, una de las cosas en las que normalmente incurrimos, y no nada más como antropólogo social, como científico social, es, yo interpreto que tú te comportas de esta manera por esta y esta y esta razón, y que tú tienes este derecho, ¿no? Y ahí el asunto es, ¿y cuándo les hemos preguntado, ¿no? Claro, o sea, ¿tú crees que no hay un verdadero acercamiento con estos grupos? No, O sea, definitivamente. Nos encargamos como de juzgar por lo que creemos, por lo que vemos. Mira, es muy... el discurso que normalmente se maneja nos engaña muchas veces, ¿no? Hablamos de una inclusión, finalmente, de los pueblos indígenas, cuando no vemos realmente, por ejemplo, la inserción de muchos de los miembros de una comunidad, por ejemplo, en el mercado laboral, ¿no? O sea, los estamos asumiendo como personas que tienen que estar en el campo, que tienen que estar ahí sembrando, ¿no? Que tienen que, a lo mejor si estamos pensando en otro tipo de acceso a la educación, pensando a lo mejor en humanidades, ciencias sociales, algo así, bueno, pues estudia algo relacionado con tu grupo étnico, con tu lengua. Y si algunas de estas personas quieren salir de ese ámbito, no, simplemente no los observamos de esa forma, y ¿no? no los dejamos, ¿no? No los dejamos, sí, los consideramos como piezas de museo, Exactamente. ¿sí? No consideramos que son culturas que constantemente están cambiando,
que si vemos un indígena que tiene, bueno, que utiliza jeans, que utiliza, no sé, que le gusta pintarse el pelo, no, eso ya no es indígena, ¿no? Entonces, esas tendencias de interpretar y de hablar por el otro es lo que de alguna forma ha impedido no nada más su inserción en la sociedad, sino verlos como son. No nos situamos, ¿no? O sea, como científicos sociales, como sujetos occidentales, no nos situamos y seguimos de alguna forma teniendo como esa perspectiva dominante, ¿no? ¿Y cuál podría ser la definición de indígena? Bueno, eso es muy interesante porque indígena en realidad tiene que ver con una persona que es originaria de un lugar. Okay. ¿Sí? O sea, partiendo desde esa perspectiva. Aquí, bueno, se me ocurría como un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero ¿qué es lo que hubiera pasado, por ejemplo, si alguna persona, o qué pasaría si alguna persona llegara a tu casa y criticara la manera, por ejemplo, como decoras, pues no sé, la sala, los gustos que tienes, las costumbres que tienes, la manera en la que vives, pues simplemente dices, a ver, ¿qué te da derecho a criticarme? ¿No? Exactamente. Es un poco lo mismo. Desde el momento en que nosotros estamos asumiendo y estamos incluso definiendo cuáles son sus derechos, ¿no? Que no estamos reconociendo que son grupos originarios, pues desde ese momento estamos quebrantando un poco también como esa perspectiva, ¿no? Pero hay otro aspecto que es muy interesante que también hay que tomar en cuenta. Los pueblos indígenas no son uno solo. O sea, empezando por ahí. O sea, estamos hablando de indígenas como si fuera un ente, digamos, o como si fuera finalmente reproduciendo como estos esquemas coloniales, como si fuera una casta, ¿no? Completamente apartada, y no tomamos en cuenta que hay una gran diversidad de estos grupos indígenas que tienen lenguas diferentes y que, digamos, también como sociedades también tienen problemas, hay rencillas, hay dominio, ¿no? Sí, claro. Lo que yo viví, por ejemplo, en Chiapas durante un año y fui testigo también de esto, el dominio que algunos grupos étnicos tienen sobre otros, ¿no? O sea, sí hay un tipo de caciquismo, por ejemplo. O sea, dentro de la diversidad indígena. Dentro de la diversidad indígena, sí, claro. Hay grupos que han sido dominados y viene desde antes de la llegada incluso de los europeos. Hay grupos que han sido dominados por otros grupos indígenas, sí, ¿no? Y no hablo nada más de los nahuas, o sea, hablo incluso en una región sumamente localizada, por ejemplo, como Chiapas o incluso en Oaxaca. No todos los indígenas tienen que ser pobres, que ahí también habría que reconceptualizar esta cuestión de pobreza, ¿no? No todos los indígenas son desvalidos, pues también tienen una participación política, también llegan a empoderarse, pero finalmente rigiéndose bajo esquemas pues muy estandarizados, pues digamos occidentales, por así decirlo, ¿no? Voy a hacer una pregunta un poco diferente, más cultural. ¿Por qué a veces utilizamos el término de indio, india, cuando nos referimos a un indígena? Bueno, eso es también es una muy buena pregunta. La cuestión del término indio tiene que ver con las Indias, es decir, las tierras que los europeos, tanto portugueses como españoles, habían localizado, ¿no? En este continente descubierto. Digo, no se pudo haber descubierto, ya existía, ya había civilizaciones, pero ellos dicen que descubrieron América, ¿no? Y esto, antes de llamarse América, se le llamaba Nuevo Mundo, incluso se le llamaba Indias Occidentales, y de ahí viene ese nombre. Es como un patronímico finalmente que se le da a los pueblos originarios de estas Indias Occidentales. Pero indígena no tiene nada que ver con indio, ¿no? Ok, entonces cuando se utiliza este término refiriéndose a pues estas comunidades, está mal. Sí, no. Sí, no, y depende, ¿no? Si tú utilizas este término, bueno, y además que el término indio es más bien peyorativo, definitivamente no es un término correcto, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, también como por uso, la costumbre misma, pues ha generado que se utilice mucho, ¿no?
pero no, el término más adecuado desde mi perspectiva es indígena, aunque si se utiliza indio, bueno, pues hay que hablar de indios en general, ¿no? Y no estar cambiando constantemente, pues a veces digo indígena, a veces digo indio, ¿no? Pero bueno, en estricto sentido, indio pues es alguien originario de la India, ¿no? Claro, claro, sí, es que yo siempre peleaba lo mismo, pero pues... No son hindús, por Sí, ejemplo, ¿no? ajá, exactamente, yo siempre peleaba lo mismo, pero dije, me voy a atrever a hacer la pregunta. Ok. Y pues bueno, ¿cuáles crees que hayan sido, o qué es lo que fomenta, que bueno, esto la pregunta te la voy a hacer después del corte? Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, pues qué bueno que nos siguen acompañando, entonces ahora sí voy a poder terminar de formular mi pregunta.
¿Cuáles crees que sean las causas por las cuales se fomenta esta división entre la sociedad y los grupos indígenas? ¿Qué es lo que lo fomenta realmente? De la misma forma en la que se les clasifica a los indígenas, es algo que viene de mucho tiempo atrás. Una herencia colonial, si lo quieres ver así. Hay un autor en especial que lo ha definido muy bien, es Pablo González Casanova, que habla de un colonialismo interno. Si más o menos tratamos de recordar las clases de historia de México, es algo muy evidente que hay una ruptura aparente, ¿no?, entre esta época de la Nueva España, esta época en la que la Nueva España era un virreinato que era mucho más tratado como colonia, y la revolución de independencia que pues aparentemente era la libertad. Pero hay autores, por ejemplo, como Jean de Vos, que hablan de que este poder en realidad cambió de manos únicamente, ¿no? Entonces, entre los criollos, y que posteriormente, bueno, pues el criollismo de alguna forma va menguando, empieza a haber una gran cantidad de mestizaje, ¿no? O los mestizos son los que van predominando, digo, nosotros somos, por ejemplo, mestizos, y pues nosotros heredamos de alguna forma como ese poder y la explotación hacia esos pueblos campesinos, que muchos de ellos ya no hablan su lengua, que muchos de ellos a veces no se asumen como indígenas, que eso también hay que respetarlo, pero son de origen indígena, una gran mayoría de estos pueblos. Todos somos de origen indígena. Es lo que yo Pues, iba a preguntar. ¿Somos de origen indígena? O sea, ¿yo puede me ser. podría considerar indígena? La pregunta sería, cuando tú estés frente a un indígena, Ajá, ¿cómo te sitúas ahí, no? ok. O sea, ¿cómo te sitúas? Y esa ha sido como gran parte, digamos, de los problemas que se han tratado de definir, pues, desde muchos autores, desde Octavio Paz en su momento. Digamos, hubo también como una época en la que se trataba de definir qué es ser mexicano, ¿no? Ajá. Y pues no somos indígenas, pero tampoco somos europeos, y tampoco somos criollos, o sea, ¿qué somos? Somos una mezcla de todo, Sí, ¿no? claro, como lo que estabas platicando. Exactamente. Y bueno, pues ahí al entender justamente el papel de pues estos mestizos que ahora son los que dominan, que ahora son los que están de alguna forma explotando a los pueblos indígenas, digo, recordemos el periodo de Porfirio Díaz, recordemos pues incluso mucho más adelante, todavía en Chiapas, en plena década de los 90, pues había una explotación muy clara indígena. Había toda una estructura de fincas, por ejemplo, que bueno, con la emergencia del movimiento armado del EZLN, pues eso aparentemente se acaba, pero todavía había derecho de pernada, etc. Lo que es curioso y lo que trata de definir, regresando justo como esta definición del colonialismo interno, hay una separación muy clara entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Los pueblos indígenas pertenecen al ámbito rural porque así se ha determinado, ¿no? Y los que se atreven, justo como habías comentado, en el caso, por ejemplo, de la Mazateca, ¿no? Pero pues eso se da, digamos, como en muchas otras partes. Esta migración para buscar mejores condiciones de vida, que normalmente terminan trabajando en la construcción o terminan trabajando pues en la Merced, por ejemplo, como estibadores. Otros tratan de ir hacia Estados Unidos porque, bueno, pues tienen mucha experiencia en el campo. Eso de alguna forma va cambiando también como ese panorama. Entonces, gran parte de los pueblos indígenas que llegan a las ciudades, pues algunos de ellos van a formar parte de los cinturones de miseria, que persisten, digamos, como en las grandes ciudades, y otros empiezan a cambiar de roles, ¿no? O sea, más o menos, si ustedes son observadoras, cuando van a algún parque, cuando van a, no sé, a la Alameda o alguna plaza, mucha de la gente que vende chicharrones, por ejemplo, Sí. son otomíes o ñañús, ¿no? Como se les llama. Tenemos a las mazahuas, ¿no? Que también hay una imagen bastante peyorativa, por ejemplo, en la famosa India María, ¿no? Uh-huh. Que representa justamente como indígena mazahua.
y que hay, pero por montones en la ciudad, vendiendo pues su ropa, cierto tipo de artesanías o trabajando simplemente, ¿no? Entonces sí cambia un poco el panorama del ámbito urbano, pero aún así siguen siendo parte de esta población marginada, ¿no? Una población por racistas. Claro que me parece muy válido hacer mención como de este término, porque a veces yo me pregunto, bueno, ¿realmente quién contrataría, por ejemplo, a una mujer indígena o a un hombre indígena para ocupar un puesto, no sé, a lo mejor en la recepción de alguna oficina, ¿no? O a lo mejor algún cargo, independientemente de la capacidad intelectual que tenga, pues eso no importa. La imagen es mala para la empresa, ¿no? Y son como esos aspectos, o sea, hay una especie de colonialismo interno, hay una división que persiste y me parece que desafortunadamente persistirá. No estamos realmente dispuestos a aceptar a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces tú claramente crees, por lo que después de escucharte, que esta situación se da por explotación y por situación racial. Bueno, o sea, una explotación obviamente no tan marcada, por ejemplo, como en la época de Porfirio Díaz, pero sí tienes de el manera mestizo que está... terciaria, ¿no? O sea, a lo mejor no es Claro. directamente, pero pues sí sabes que los alimentos se van a llegar, pero tú quieres el mejor precio y justo por esto se le da... Algo que yo veía mucho en una comunidad en Chiapas, San Arturo Las Flores, de Tojolabales, era que ellos, por ejemplo, llevaban su carga de maíz y el valor de esta carga de maíz, pues se les pagaba la mitad únicamente, ¿no? Tomando en cuenta como todo el trabajo que hacían para transportar incluso de esa comunidad al mercado más cercano, que en este caso era Las Margaritas, ¿no? Pues sí, o sea, se les paga la mitad y pues ellos obviamente pueden decir, a ver, no, es que esto me parece injusto y yo no acepto que me pagues eso, ¿no? ¿Qué es lo que dice el acaparador? Generalmente mestizo. Bueno, pues si no quieres que recibir, digamos, lo que yo te estoy ofreciendo, pues regrésate y a ver cómo le haces, ¿no? Al final sale más caro, es un producto que, ya... se puede perder. Se puede perder, evidentemente, y entonces ahí vemos estas condiciones de abuso, ¿no? ¿Sí? Que en el discurso, pues no aparece, porque los derechos de los indígenas, pero el abuso está ahí. Claro. Y que muchas veces lo podemos ver en las calles, ¿no? Que a lo mejor cuando se ponen un poco, bueno, alzan la voz y no están de acuerdo con esto, pues vienen y venden el producto directamente a las calles de la ciudad. Pero es como muy... Sí, pero incluso nosotros lo regateamos, ¿no? Exactamente, sí. Ajá, a eso iba, ni nosotros mismos respetamos como a nuestra cultura. O sea, lo que acaba de decir sí es muy cierto. Vas a Teotihuacán y quieres comprar algo, tú como mexicanos debes respetar sus precios. Pero uno empieza, ay, no, déjamelo más barato. ¿Cuánto es lo menos? Ajá, exactamente. Entonces no estás respetando el trabajo que él está haciendo al picar esa piedra, a darle forma. O sea, a mí eso sí se me hace como muy injusto. Y, por ejemplo, hasta los extranjeros lo respetan más que nosotros. Sí, que eso ya también es otro tema, ¿no? Esta cuestión de la artesanía, que sí, pues obviamente no se le valora, ¿no? Si tratas de obtener el mejor precio, pero a Walmart no le regateas, a Liverpool no le regateas, ¿no? O sea, bueno, creo que ya dije marcas, sí. Pero bueno. O sea, sabemos medir con una vara. Ok. Invisible, ¿no? Sí. Y bueno, yo sé que tienes como una cierta como especialidad, entonces nos gustaría preguntarte, ¿cómo se ha visto afectado el patrimonio cultural intangible desde una perspectiva antropológica? Bueno, primero, ¿qué es lo que entendemos por patrimonio? Y aquí es donde hay como una cuestión que se tiene que entender muy bien, ¿no? Si aceptamos las definiciones de organismos, por ejemplo, como la UNESCO, ¿no? Vamos a suponer, hay algunos elementos que son característicos de esto, como el hecho de que se trate de un bien, ya sea material o inmaterial, que sea apropiado por la sociedad. Eso es un aspecto importante, que se trata de un bien que implica o que forma parte de la historia de un pueblo y por lo tanto de la historia del mundo, y por eso está esta cuestión de, bueno, pues es que esto es patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí, claro. Y que son cuestiones heredadas.
El asunto es que desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Muchos de estos organismos internacionales, por ejemplo, desconocen evidentemente cuál es la situación que están viviendo en cada uno de estos pueblos, ¿no? Por eso se pide apoyo justamente de antropólogos sociales, de sociólogos, de lingüistas, etc., para ir justamente viendo cómo el patrimonio, ¿cómo decirlo de una manera como más clara? Cómo el patrimonio es concebido por los propios pueblos y no tanto por las definiciones universales que se han dado, ¿sí? Ese es un aspecto así como primordial. Si yo te pregunto, ¿consideras que a lo mejor un alebrije es parte del patrimonio, por ejemplo, de esta parte de Oaxaca, San José del Pacífico, o por ejemplo de estas zonas? Podríamos decir sí, pero la parte, sobre todo intangible de ese patrimonio, está en las redes sociales, toda la dinámica, ¿no? La interacción, por ejemplo, de la familia, o de esta familia de artesanos, que sirve de alguna forma y que se organizan para crear ese bien que finalmente se lo va a llevar un extranjero o un nacional, ¿no? Claro. Entonces ahí está esa parte, y eso es lo que no se toma en cuenta, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma también se está tratando de revalorar, se está tratando de problematizar, pues digamos desde distintas vertientes, y curiosamente no tanto de la antropología, ¿no? O sea, más como de otras ramas, por ejemplo, como la restauración, los conservadores que también están ahí como muy metidos, en fin, o sea, es algo muy multidisciplinario. Ok, pues antes de ir a corte comercial me gustaría que viéramos un video muy cortito. Nuestros pueblos indígenas tienen derecho a la identidad, a defender sus tradiciones y su lengua, a la salud, a las mismas oportunidades de educación, a mejorar las condiciones de sus comunidades, al bienestar, a ser tomados en cuenta. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nuestros pueblos indígenas. Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, y estamos de regreso aquí con nuestro invitado y con Mary. ¿Y qué te parece si nos platicas un poco sobre la discriminación o el racismo que existe? Positivo. Positivo, bueno, sí, es una clasificación, un poco estos trabajos se han hecho en Guatemala, por Charles Hale, por ejemplo, pero bueno, de alguna forma también ha habido algún material interesante aquí en México, y es esta forma de idealizar al indígena, ¿no? O sea, si bien decimos que en general muchos de los miembros de las sociedades indígenas, y sobre todo si no hablamos de los líderes, obviamente la gente del común, sí es marginada, también es exaltada, ¿no? Ha habido una tendencia muy interesante al respecto, desde movimientos New Age, o sea, en cuestiones, por ejemplo, de religión, esto de los concheros y reavivar de alguna forma como estas formas religiosas, que pues ni siquiera se ha probado, por ejemplo, de que esto sea así. Incluso muchos de estos grupos indígenas no reconocen esto como parte de su cultura o de sus prácticas, ¿no? Y así como existe ese tipo de fenómeno, también está en la idealización de la figura del indígena en cuanto a un ser que es pues producto de esta colonización y que nosotros somos los culpables. Hay términos muy interesantes, por ejemplo, como nostalgia imperialista, ¿no? Que casi como justamente por una especie de remordimiento que asumimos, ¿no? Pues hablamos del indígena como lo mejor, digamos, como algo que, bueno, asumimos la culpa, ¿no? Y que lo tenemos que resolver o revertir, etc. Y al final esto conlleva a, no hablemos simplemente de empoderamiento, hablemos de una actitud que va también a estar afectando a nuestra propia sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, como que de alguna manera nos echamos la culpa, uh-huh. Nos autodiscriminamos incluso, ¿no? Esto llega a ser polémico, sobre todo porque por muchas de estas tendencias que ha habido, pues hablar de discriminación positiva y denunciar de alguna forma, oye, tampoco podemos decir que como mestizos somos unos malditos, ¿no? Sí. Y que todo lo que ellos hacen es increíble, ¿no? Que ellos cuidan la ecología. No, también hay muchísimos grupos indígenas y me ha tocado verlo, ¿no? Que devastan ecológicamente su entorno. Sí, claro. Y esa cuestión también es un fenómeno muy interesante que también se aprovecha, y debemos decirlo así, que lo han aprovechado muchos, no grupos, pero sí individuos indígenas, uh-huh. Sobre todo de estos grupos dominantes. Sí, claro. Y bueno, pues aprovechan las becas y todo, está perfecto, ¿no? Pero de alguna forma también utilizan esa imagen. Y algo que también se maneja mucho, pues este término como de victimización, ¿no? Sí, claro. Al final se hace como una especie de oficio, ¿no? Y nosotros lo hacemos también frente a otros
grupos, por ejemplo, extranjeros, ¿no? Así como, ay, es que soy mexicano, es que pobre de mí, es que... ¿no? Regresamos a lo mismo, ¿no? De alguna forma, digo, yo creo que es una actitud como muy humana, ¿no? En ese sentido. Sí, claro. Y esto tiene que ver mucho también con los medios de comunicación. Yo creo que no totalmente, es decir, muchas de estas cuestiones son heredadas. Deberíamos tener una perspectiva mucho más amplia, histórica, para también entender de dónde vienen como todo este tipo de procesos, o sea, el estereotipo como tal de una situación que podríamos concebir como alteridad, es decir, ver, digamos, en el indígena como ese ser el otro, ¿no? Sí. El que no soy yo, y que a partir de ahí clasificamos y descartamos y finalmente discriminamos. Pero me parece que los medios de comunicación en cierta medida han manejado mucho estas imágenes y estos estereotipos, ¿no? Que ser indígena es hablar como la India María, ¿no? Que desde mi perspectiva es una burla. ¿Y por qué hablan así? Bueno, si es que llegan a hablar con esa tonalidad, porque su lengua materna no es el español, pues empezando por ahí. Pero no nos burlamos, por ejemplo, de un norteamericano o de un francés que llega, que tiene un acento medio extraño, que no habla muy bien español. No, pero es que él es francés, él es norteamericano, ¿no? Exacto. Y regresamos a lo mismo, ¿no? Que nosotros mismos nos discriminamos. Y hasta lo que llegamos a hablar hace 2 programas, un poco del malinchismo. Ok, sí, empezando por eso, que al mismo tiempo es una forma de, si yo desprecio lo mío, amo, digamos, como lo que no es yo, pero al mismo tiempo, si ese otro yo, o eso que no es yo, es algo indígena, no, ahí sí no me gusta, ¿no? Los indígenas son pasivos, son taciturnos, son sujetos ignorantes, son salvajes, etc. O sea, todo ese tipo de prejuicios que vienen de tanto tiempo, los seguimos reproduciendo, ¿no? O sea, cuando vamos en el metro, por ejemplo, ay, indio, quítate, ¿no? O sea, existe mucho eso, Justo ¿no? por eso había dicho esa pregunta, porque es... El término de decir indios es de que se usa todos los días en cualquier... Pues cuando manejamos términos como naco, o sea, naco alude finalmente como un grupo étnico, digo, es mucho más abreviado, ¿no? Cuando utilizamos palabras como ahí viene el patarrajada, ¿no? O sea, como cuestiones así, que a lo mejor, digo, lo escuchamos igual más en la abuelita, ¿no? Sí, claro. Sí, ya yo no es así como tan la común, verdad. ¿no? Pero es parte de esa forma de estar discriminando, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que más que los medios de comunicación, la imagen, que a lo mejor sí se ha apropiado de los medios de comunicación, que se ha generado, sí, claro. definitivamente tiene mucho que ver con esta situación de discriminación. Sí, por ejemplo, esos, ahora sí que sonará chistoso, esos capítulos que muestran cuando un indígena llega a, por ejemplo, a una casa para, no sé, hacer Servicio doméstico. Exactamente. Entonces, sí, eso es como de, ay, no, es que tú eres una india, o sea, hasta ellos mismos, como lo había dicho Mary, o sea, nosotros ocupamos la palabra, pero no sabemos realmente qué significa. Y, por ejemplo, en las televisoras lo ponen mucho, ¿no? De, ay, es que esa india, cuando hacen esos tipos de casos de no discrimines y cosas así. O sea, ellos mismos están como ya oponiendo esas palabras, ¿no? Sí, bueno, y además, ahora que mencionas eso, hay una cuestión muy importante. Discriminar no necesariamente tiene que ser de una forma agresiva tan evidente. Cuando decimos, ay, mira, ahí va el indito, ay, pobrecito indito, esa también es una forma de discriminar, ¿no? O sea, como estar con esta actitud filantrópica, por ejemplo, no, pues es que yo estoy en otro tipo de condiciones, ay, pobrecito, ¿no? Casi como sobándole la cabeza al niño, ¿no? Esa también es una forma de discriminación. Y sí, o sea, digo, después de tanto tiempo, evidentemente muchas de estas personas asumen su rol como seres inferiores, ¿no? Entonces sí es muy común así como yo soy indio, yo soy, ¿no? Pero es muy interesante cuando uno llega a estas comunidades en donde normalmente, y debo decirlo con franqueza, los científicos sociales normalmente no nos enlodamos las botas y no vamos a estos lugares, pues ahí es donde experimentamos justamente como esta cuestión de discriminación, porque ellos nos discriminan a nosotros también. O sea, nosotros somos los extraños, se burlan de nosotros, etcétera, ¿no? Sí. Ay, perdón. No, sí, adelante. Preguntarte sobre este doble discurso que a veces se da, por ejemplo, el español o creencias o todo esto, que, o sea, que si se les pone a los grupos, comunidades indígenas,
y se puede decir, no, es que ya están como acaparando su cultura, sus tradiciones, y ¿por qué tienen que ser igual a nosotros? Pero también se puede ver como la otra parte que puede ser, no, pues es que ni siquiera los incluyen, no les muestran como la lengua, no les muestran como la otra parte de lo que pues se encuentran un poco excluidos. Bueno, en esta ocasión nos estamos refiriendo a grupos indígenas, pero esta situación la vivimos en otras situaciones. Me refiero, o sea, bueno, valga la redundancia, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, tú como mujer, ¿qué tanto acceso tienes a todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con esta cuestión social? ¿No? O sea, vivimos en una sociedad sumamente machista, ¿no? Y entonces nos diferenciamos. Yo creo que tú no estás dispuesta a ser igual a nosotros los hombres. O sea, marcas como tus diferencias, evidentemente, ¿no? Tu condición de mujer, o sea, simplemente por género, pensamiento, etc. Y sí, efectivamente, culturalmente somos distintos, decía Deborah Tannen, ¿no? Pero, digamos que lo que tú estás buscando es una forma de equidad, supongo yo, ¿no? Que no es lo mismo que igualdad. Es más o menos el caso de los pueblos indígenas. O sea, tienen derecho a ser diferentes, evidentemente incluirse en los aspectos que les conciernen, pero no nada más enfocarlos o encasillarlos en un ámbito específico, o sea, como si fuera parte de una sala etnográfica del Museo de Antropología. Digo, es algo mucho más allá, ¿no? Entonces creo que va un poco como en ese sentido, ¿no? Okay. La lengua es muy importante también, ¿no? Sí, aparte de que pues hace poquito, ¿no? Hace un año o dos, que en redes sociales pues empezaba como la burla del náhuatl, que pues que todo se terminaba el TL. Ajá. Que pues realmente, o sea, que lo usábamos, pero ¿por qué no lo estás respetando, sabes? No, y realmente yo creo que en lugar de agarrarlo como burla, deberíamos aprender de eso. Porque creo que llegar a otro país y que ellos te hablen en su idioma es muy padre, ¿no? O sea, por ejemplo, en alemán o en ruso o cosas en portugués. Pero imagínate que llegaran a México y que nosotros pudiéramos hablar no solamente el español, sino otras lenguas aquí indígenas. A mí eso me gustaría, la verdad, muchísimo. Bueno, una de las cosas, hablando por ejemplo en náhuatl, que le aprendí a mi ex asesor, un gran maestro que tuve, José Antonio Flores Barbán, es la influencia, por ejemplo, de este idioma en el propio español, ¿no? Nosotros utilizamos palabras que derivan del náhuatl, ¿no? O sea, desde apapachar, efectivamente, digo, no como venía en Facebook, ¿no? Pero sí viene del náhuatl. Muchísimas otras palabras que normalmente estamos utilizando en los alimentos, o sea, el albur, por ejemplo, algo que él comentaba. El albur, que no es lo mismo que el doble sentido, es de origen náhuatl, ¿no? Entonces, es completamente absurdo pues estarse burlando o estar negando una lengua de la que de alguna forma ha enriquecido mucho la lengua que nosotros estamos pues, hablando en estos momentos, ¿no? Y otro de los aspectos que es muy importante, pues justo mi esposa que pues es lingüista y también he aprendido muchísimo en estos trabajos de revitalización lingüística, es que el gran problema de desplazamiento lingüístico en la mayoría de las comunidades indígenas afecta no nada más en la cuestión de la cohesión social, sino rompe de alguna forma una dinámica cultural, ¿no? Sí, claro. Es importantísimo que los pueblos o que las sociedades en general mantengan su lengua. Es como si en un momento dado llega a Estados Unidos, nos conquista y entonces dejas de hablar español y está prohibido. O sea, la lengua implica entender el mundo de una forma específica. ¿Sí? De tu mundo, ¿no? De tu mundo, claro. Entonces, en lugar de estarse burlando de un zapoteco o estarse burlando de un triqui, por ejemplo, por tener como cierta pronunciación, o sea, debemos entender que se trata de pueblos que, digamos, tienen dos lenguas, son verdaderamente bilingües, tienen dos visiones del mundo completamente diferentes. Y pues bueno, yo creo que eso es suficiente como para sentirse pues incluso sobrepasados, ¿no? Y justo hablando de esta diversidad lingüística, me encantaría enseñarles un video en donde les vamos a enseñar a decir te amo en varias lenguas indígenas. Vamos a verlo, por favor.
un poco sobre estas lenguas indígenas y que aprendan a decir te amo, ¿no? A ver, dímelo, Mari. Es que está un poco complicado, amigos, pero lo voy a practicar, se los prometo. El próximo programa te lo voy a decir. Me parece perfecto. Y pues lamentablemente ya llegamos al fin del programa. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación, de nueva cuenta. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, pues que independientemente de este programa, pues pongamos un poco de más atención en nuestro entorno, que tomemos en cuenta que grupos étnicos, nosotros somos un grupo étnico, que hay una gran diversidad cultural en el país y que, bueno, nuestros pueblos indígenas son parte de ello, que los debemos respetar y que debemos valorar sus lenguas, su patrimonio, en fin.